Lo tenemos a Miguel Ponce, dirigente radical para integrante de la Convención Nacional de Radicalismo. ¿Qué tal, Miguel? Martín Porto te habla. Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo. Y saludos a toda la mesa. Bueno, Miguel, ¿cómo interpretás estas declaraciones de Carrió en la que hizo referencia? Bueno, primero volvió a acusar a los radicales de misóginos y dijo que los maneja desde afuera. Sí, desde ayer a las 7 de la mañana no paro de contestar esto porque mucha gente sabe que yo soy del Chaco. Entonces la conozco a Lilita desde chica. De hecho, conocí a su padre, que era un dirigente radical, amigo de Alfonsín. Alfonsín la tuvo en brazos. Así es. Y vos fíjate lo que son las paradojas del destino. ¿Dónde ocurrió este despropósito que originó todo este lío? En Paraná. El último lugar donde Raúl Alfonsín habló sobre Lilita Carrió, tratándola de poco democrática o antidemocrática y de que tenía algún tipo de desequilibrio emocional, fue también en Paraná. Eso que se está pasando y viralizando no solo en los canales, sino en todas las redes, ¿viste? Sí, exactamente. La opinión, bueno, lo que son las paradojas, ¿no es cierto? A veces si uno las quiere armar no te salen igual. Mi sensación, primero, es que esto está demostrando claramente una crisis que objetivamente esto viene a ser la gota que rebalsa el vaso. Yo por eso todo, desde el jueves que se lo escuché decir al presidente de la convención, antes de que ocurriera este tema, con todo el asunto del Fondo Monetario, las medidas tomadas últimamente, etcétera, una frase no va más, casi todos mis tweets están colocando el hashtag no va más. Y lo de Lilita viene de alguna manera a marcarnos esto, es decir, alguien que pretendió en su momento, desde dentro de la Unión Cívica Radical, manejar con ese propio estilo de ella, que desequilibrio emocional, fue también en Paraná. Eso que se está pasando y viralizando no solo en los canales, sino en todas las redes, ¿viste? Sí, exactamente. La opinión, bueno, lo que son las paradojas, ¿no es cierto? A veces si uno las quiere armar no te salen igual. Mi sensación, primero, es que esto está demostrando claramente una crisis que objetivamente esto viene a ser la gota que rebalsa el vaso. Yo por eso todo, desde el jueves que se lo escuché decir al presidente de la convención, antes de que ocurriera este tema, con todo el asunto del Fondo Monetario, las medidas tomadas últimamente, etcétera, una frase no va más, casi todos mis tweets están colocando el hashtag no va más. Y lo de Lilita viene de alguna manera a marcarnos esto, es decir, alguien que pretendió en su momento, desde dentro de la Unión Cívica Radical, manejar con ese propio estilo de ella, que siempre lo tuvo. Sí. Recordemos que esto no es nuevo. Y bueno, el radicalismo obviamente es un partido democrático donde acepta el disenso, se vota, hay consensos. Por supuesto que en ningún momento ella podía bancarse una situación de estar o de aceptar otra mayoría que no fuera la que ella definiese. Se va, o sea, no pudo manejar desde adentro, se va ahora y dice que nos maneja desde afuera. Pero a mí me preocupa fuertemente lo que implica en términos de gobierno esta situación. A ver, mientras no estamos discutiendo qué está pasando con la situación económica, social, el tema de el achicamiento que empieza a producirse dentro del Estado, digo, lo que antes fue el INTI, el INTAN, MATA, ahora Estelam, etcétera, etcétera, y el achicamiento de el empleo privado, ¿no es cierto?, con destrucción de fuentes de trabajo y de puestos de trabajo. Yo tengo clientes míos que al no poder trasladar a precios por la situación de mercado, ¿no es cierto?, lo que hacen es achicar la plantilla laboral. Entonces, esto es lo que deberíamos estar hablando. Sin embargo, estamos hablando de estos episodios, ¿no es cierto?, que tienen francamente un tema que ha originado la reacción unánime de todo el pueblo radical, yo te diría de norte a sur, empezando por Cornejo, siguiendo por el propio Comité Nacional, Morales, Ricardo Alfonsín, Casé la noche en Intratables, Changuy Cáceres, quien vos quieras.
ocurriera. Y nosotros, ¿no es cierto?, los convencionales, que nos sentimos que justamente quienes integramos cuerpos orgánicos partidarios, quienes nos hemos bancado algunas decisiones con las que no estuvimos de acuerdo, como fueron las de Gualeguaychú, pero que tenemos una concepción orgánica y democrática, bueno, este tipo de situaciones nos genera un nivel de bronca muy grande y que ha logrado prácticamente, yo te diría, unificar al conjunto del partido en algo que hasta hace rato no se veía. Ahora, Miguel, si algo no se le puede negar a Carrió, que tiene olfato político para, digamos, y es una tiempista respecto a las rupturas, en qué momento, digamos, conviene decir tal o cual cosa. ¿Vos pensás que en este sentido, digo, porque vos dijiste algo recién, digamos, estamos hablando de esta situación interna en Cambiemos antes de hablar de los problemas económicos, los efectos de la crisis económica, del ajuste, la falta de crecimiento, la inflación, todo lo que sabemos. ¿Pensás que hay una estrategia detrás de esto? De estas declaraciones de Carrió, que sabían que iba a generar un ruido político dentro de la alianza gobernante, y periodísticamente siempre es, digamos, atractivo este tipo de cuestiones. Digo. Miguel, ¿estás escuchando? Sí, yo escuchaba perfecto, se cortó del lado de ustedes. Ok. Bueno, escuchaste la pregunta entonces. Esta última semana, desde el momento del aborto, de la votación del aborto, del resultado, ¿no es cierto?, de la legalización, ella entró en esa misma noche. Soy capaz de destruir todo, voy a destruir el bloque, voy a destruir esto, voy a destruir lo otro. Después empezó con el tema de las propinas y las changas. Luego lo quiso arreglar y terminó con las propinas y las coimas. Es decir, entró en una situación de derrape que concluye con el tema en Paraná, ¿no es cierto?, donde ya como que superó todas las acciones del stand-up al que nos tiene acostumbrados. Entonces, yo hoy chicaneaba a algunos amigos que en el momento en que hubo la última votación en Capital, Carrió versus Lustó, me decían, tenés que estar del lado de la mayoría, tenés que estar del lado de Carrió, que esto, que el otro. Quienes la conocemos a Lilita desde hace tanto tiempo, sabemos que puede tener triunfos como el que tuvo y que nadie le discute y que genuinamente lo ha conseguido, pero sabemos que en el largo plazo es así como sube a 50 o 60% casi adhesión, puede bajar al 0 o al 1, ¿no es cierto? Esto es todo muy dinámico y yo creo que en las últimas semanas hasta los más cercanos amigos a ella le han dicho que ha sufrido un deterioro de su imagen que a esta altura yo creo que tiene que preocupar al gobierno. Ponce, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Rodolfo Colangelo, ¿cómo está? Escucharte, la pregunta es la siguiente. Sapia, el presidente de la Convención Nacional, dijo ayer que Carrió nos quiere echar de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, pero eso no hace falta porque en cualquier momento podemos irnos nosotros. ¿Esto es así? Bueno, cuando me refería yo que esto había generado una reacción unánime en el radicalismo, yo digo que la inmensa mayoría del pueblo radical hoy, que no se ve representado en el gobierno del PRO, está en una situación de análisis y de debate muy serio, porque objetivamente la temperatura que todos los que caminamos el país, que todos los que transitamos las redes sociales y vemos la temperatura que hay en los diferentes grupos, ¿no es cierto?, y nucleamientos, estamos contestes de que objetivamente hay un tiempo que se está agotando. Todos nosotros tenemos una formación, yo vengo en el radicalismo desde el año 68, fui presidente del centro de estudiantes, estuve condenado a muerte por la AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Vengo ininterrumpidamente en 50 años, bancándome decisiones desde la organicidad de un partido orgánico, precisamente, que permite que tengamos voces siempre disidentes adentro. Cuando entré yo era Balbino Alfonsín, ¿no es cierto? Luego siguieron distintas líneas internas, tenemos distintas maneras de ver, como todo partido nacional, ¿no es cierto?, movimiento nacional, lo mismo le pasa al peronismo, ¿no es cierto?, donde hay distintas variantes y distintos pensamientos, pero que estamos todos contenidos desde la aceptación del principio democrático. Yo me vengo bancando haber perdido Gualeguaychú, porque nosotros planteábamos una cosa más amplia, inclusive con el socialismo adentro, Massa, etcétera, mientras que se optó, y perdimos por mucho,
muy poco el tema del acuerdo con el PRO solamente, y con Lilita, ¿no es cierto? Y esto, lógicamente, ha originado que estemos ahora replanteándonos, y por eso Sapia dice lo que dice. Recordemos que la instancia máxima de la Unión Cívica Radical es la Convención Nacional. Quienes somos convencionales nacionales nos sentimos responsables y autoridades de lo que es la línea doctrinaria del partido, mientras que la mesa del Comité Nacional, que sería el Ejecutivo, es quien debiera ejecutar las políticas elaboradas, ¿no es cierto? Miguel, en ese sentido, desde la convención van a convocar una convención para decidir Nosotros necesitamos volver, seguramente este año vamos a tener una convención donde se resuelve la política de alianzas. En La Plata se ratificó la política de alianzas cuando asumimos como convencionales. Yo encima tengo la hermosa tarea de coordinar la Comisión de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas, que depende de la convención. Estará bastante activa, está bastante activa en estos tiempos. Y imagina, entonces, bueno, en la próxima convención, obviamente, además de ratificar la línea política del partido y las inserciones internacionales, en la Internacional Socialista, etcétera, donde paradójicamente estamos todavía, ¿no es cierto? También hay que definir la política de alianzas. Entonces, allí se discutirá cuál va a ser el rol del radicalismo de cara al 19. Ustedes recordarán en la mesa que pese a que se definió el tema de integrar Cambiemos, Gerardo Morales es electo con una alianza en Jujuy, junto con Massa y sin el PRO. Hubo libertad de acción en Santa Fe, donde un sector del radicalismo, el de Corral, fue con el PRO, mientras que otro sector fue con los socialistas, ¿no es cierto? Tal vez el sector mayoritario del radicalismo. En Capital Federal no se armó Cambiemos. Lustó fue por un lado y Carrió por otro, y bueno, etcétera, etcétera. Quiero decir, es muy posible que tengamos algún tipo de alternativas que planteen otras posiciones y otra diversidad en la toma de decisión de cara al 19. Y para ir cerrando, porque estamos pisando la tanda, pero no quería dejar de preguntarte, Miguel, ¿cómo se materializaría esto no va más? O esta advertencia que hizo Sapia. Bueno, es muy posible que sin duda converjamos todos los sectores que hoy por hoy no estamos satisfechos ni como se condujo el partido en los tiempos de Corral, ni en seguir bancando situaciones de destrato como las que hemos tenido esta semana, pero no solo esta semana, también el presidente de la Nación incurrió en destrato hacia la conducción de la Unión Cívica Radical, cuando 24 horas después de haber estado con la cúpula del partido se entera el radicalismo por los diarios que hemos entrado al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esas son situaciones límites en las cuales no solo se toman decisiones sin consultas, sino que además se toman decisiones que van en contra del pensamiento de la Unión Cívica Radical de toda la vida. Hoy en día ya hay contradicciones que tienen que ver con lo ético, hay contradicciones que tienen que ver con lo doctrinario y contradicciones que tienen que ver hacia dónde se quiere marchar en términos de futuro del país. Bueno, Miguel.